Bueno, ¿cuáles son los datos? Los datos son fundamentalmente el diplomatario. El diplomatario es un conjunto, es una transcripción de los diplomas de Alfonso VIII, es decir, los documentos oficiales que constatan, por ejemplo, una donación. Entonces, Alfonso VIII está en la ciudad de Burgos, el 28 de noviembre del año 1167, lo dice así el documento, y en ese instante, en ese momento, le entrega una donación, por ejemplo, a la abadía de Santa María de las Huénegas. Bueno, a nosotros no nos interesa la donación, ni el beneficiario. Nos interesa la fecha y el lugar, porque la fecha y el lugar supone la presencia del monarca. Digo, lo supone, lo digo esto con harto cuidado, pero sí, uno puede pensar que efectivamente el monarca se encuentra en el lugar donde la Cancillería está expidiendo el documento. Y luego crónicas, que en el caso castellano son bien malas. Las crónicas, ¿por qué digo son malas? Porque las crónicas hispanas de los reinos cristianos de la península ibérica son muy buenas a partir del siglo XIII. Pero en el siglo XII, que es la época que estamos estudiando, son muy escuetas, casi no dan información, pero sin embargo teníamos que revisarlas para poder complementar la información del diplomatario, Cancillería Regia, con la información cronística, la información narrativa. Bueno, lo que ya les decía, supone la presencia regia en las concesiones, si no podemos hacer el proyecto. O sea, si se expide un documento, y esto los medievalistas estamos todos de acuerdo que sí, que en fondo si tú no puedes suponer que el rey está ahí presente en el lugar donde se otorga un beneficio, entonces estos proyectos no se pueden hacer, ¿no? Sencillamente. Porque si no puedes suponer eso, no hay itinerancia regia. El rango literario partimos en 1159 porque esa es la ciudad de Burgos que se expide el primer documento donde aparece nombrado el rey, tal cual, Alfonso VIII, y llega hasta 1214 en Gutiérrez Muñoz, que es una villa muy pequeñita al norte de Madrid, donde muere Alfonso VIII, y no hay expedición de documentos. No, se está muriendo, está agonizante, viene de una batalla, pero ¿por qué sabemos que está ahí? Por las crónicas. Entonces ahí tenemos una fecha, sabemos cuándo murió, el 6 de octubre del año 1214, entonces claro, lo podemos ingresar al itinerario, aunque no haya documentación, porque sabemos que es la fecha de muerte y sabemos dónde murió exactamente. Luego, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, que hay una cantidad importante de despoblados. Entonces, a mí me mencionan en los documentos una villa, por ejemplo, muchas, que ya no existen. No existen. Entonces, ¿dónde está esto en Castilla? En la Castilla moderna, cuando tú te subes a un auto, ¿dónde vas cuando esto está despoblado? O sea, no hay ni siquiera nada, o sea, es un campo hoy día. Cambios toponímicos muy complejos porque el computador no tiene criterio. Entonces, si tú cambias la palabra, el computador es matemática, o sea, lo que hace es convertir un texto en matemática, eso es lo que hace el computador, no tiene otra forma de analizarlo, el computador no tiene criterio, no tiene intuición. Mira, aquí Burgos está escrito Burgis y yo creo que es Burgos, no, el computador no hace eso. O sea, entonces tú tienes que normar la escritura de los lugares, lo que es complejo, porque son lugares que existían hace 850 años. Y con la ciudad de Burgos es muy sencillo, con la ciudad de Toledo no hay donde perderse. Aunque hay que normar la forma en que se escribe, pero con otras locaciones nos costó mucho, ¿no es cierto, Sebastián? Porque Medina del Campo, claro, pero no siempre está escrito como Medina del Campo, a veces está escrito como Medina. ¿Pero será Medina Cheli? Que otro pueblo donde el monarca va mucho. Entonces, eso fue bastante complejo y ahí tuvimos que acudir incluso a algunos amigos míos que son especialistas en el reinado de Alfonso VIII, que trabajan en España y que con ciertas dudas nos dijeron, mira, esta lista de dudas que tú tienes, que eran como 30, 40 locaciones, a nosotros nos suenan que esto. Así que ahí también reconocemos justamente en el proyecto la participación de esos académicos. Y luego otro desafío que esto para todos los medievalistas, yo creo que hasta el día de hoy, para los que estudian historia política, que son documentos sospechosos, falsificaciones no quiere decir que se invente algo, sino que se escribe algo que se supone donado por el monarca, pero que nunca se escribió. Es distinto, ¿ya? Y de hecho en inglés hay dos palabras, la palabra forgery y la palabra falsification. Falsification es que nunca existió, o sea, es una mentira. En cambio, forgery quiere decir un documento que se escribe en base a algo que sucedió, pero que no se escribió. Entonces es complicado porque uno nota que la letra es distinta, que es de fines del siglo XIII, entonces no es de la época de Alfonso VIII, entonces hay que entrar a investigar. Efectivamente Alfonso VIII hizo esta donación o no, entonces ahí hay todo un trabajo que es complicado. Nosotros detectamos, bueno, que hay 872 documentos localizados, o sea que podemos localizar, hay algunos que ni siquiera tienen lugar, entonces no podemos saber dónde está, a pesar de que sospechamos dónde puede haber sido asignado, 5 falsificados y 6 documentos sospechosos. Bueno, aquí viene la parte compleja. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en esta mesa que a los humanistas no se nos forma en esto. Esta es la parte difícil, ¿ya? La otra parte a ustedes les hace sentido, qué sé yo, pero la parte de programación
en nuestro mundo que es un poco tecnofóbico, vamos a decirlo de una manera bien clara. Esta es la parte más compleja, pero créanme que hay un minuto donde lo empieza a entender y se despejan las nubes y uno dice, qué maravilla es esto, cuando se trata como un medio, nunca como un fin, y cuando se trata de algo instrumental. ¿Qué es lo que utilizó Seba para trabajar en programación en la plataforma R? Es un programa que ingresa y empieza a escribir la programación, es decir, los comandos que se le entregan al análisis computacional. Se le agregaron paquetes de software, que son, digamos, paquetes que ya están programados, que permiten una mejor visualización de lo que tú quieres conseguir. En este caso, Shiny es una visualización de datos geoespaciales de forma interactiva, es decir, que permite una interacción del usuario, no simplemente un mapa, sino que un mapa que va respondiendo en la medida que tú lo vas usando. Y esto es muy bueno porque la persona que se enfrenta a la plataforma le hace distintas preguntas. ¿Ya? De repente a mí no me interesa el reinado de Alfonso VIII, me interesa un beneficiario, por ejemplo, el monasterio de no sé cuánto en Toledo. Entonces, y sé que recibió muchos beneficios entre 1159 y 1168. Entonces, le pregunto a la plataforma interactiva solamente ese tiempo acotado y puedo analizar los fenómenos que a mí me interesan. ¿Ya? Y esto es lo bonito de las humanidades digitales, que suelen ser muy gratuitas, muy abierta. Esto, lo que les voy a mostrar al final, está abierto. O sea, lo puede revisar una persona en Taiwán hoy día sin pagar un peso y obteniendo una gran cantidad de información, incluso reportería y todo eso. Bueno, hicimos una interfaz. La interfaz en el fondo es en la página web que tú ves, que es amigable, porque en el fondo es lo que te permite los campos de búsqueda y generar esa interacción investigativa con el trabajo. Hicimos una base de datos que tiene fundamentalmente un día, un mes y un año. Los meses también son importantes porque los meses te hablan de la estacionalidad. Miren qué fascinante pensar, por ejemplo, ¿dónde está el rey todos los diciembre? Bueno, estará en un lugar importante porque en diciembre se celebra la Navidad, el rey no lo va a celebrar en cualquier parte. ¿Dónde está el rey en agosto? En un lugar donde probablemente no haga mucho calor. Yo no sé si usted ha estado en Madrid en agosto o en otros lugares, en Andalucía no se puede estar. ¿Ya? Y evidentemente los criterios que ellos tienen son distintos a los nuestros, pero uno va encontrando estos parámetros y estos patrones estacionales. Luego un lugar, el computador lo que lee fundamentalmente es la latitud, longitud y altitud, lo que el computador puede procesar, y lo que nos genera finalmente, que lo vamos a ver al final, es lo que yo llamo el juguete, que es el mapa de calor con frecuencia. Es decir, es un mapa de calor que el calor te demuestra la incidencia de la presencia regia en ese lugar, lo que es fascinante porque además es muy intuitivo. O sea, cualquier persona que ve la interfaz con el mapa de calor dice, ya, entiendo al tiro para que esto me puede servir. Luego se le agregaron otros paquetes, en este caso Reactable, que es búsqueda, paginación y selección de filas, porque se pasa del Excel a una base de datos que sea perfectamente procesable por el computador, y Leaflet, que es otro paquete que es un marcado de ubicación e información, generando una interfaz de mapa interactivo y dinámico. Esto es lo que está detrás, detrás de bambalinas. Esta es la sala de maquillaje. ¿Se han fijado cuando uno ve a los actores salir y salen maravillosos? Pero uno entra a la sala de atrás y se están vistiendo, se están mirando al espejo, están poniéndose los zapatos. Esto es lo que está detrás. Y si ustedes se fijan, es un lenguaje que esto es lógica pura, ¿o no? O sea, es lógica, o sea, es un lenguaje. Entonces ustedes ven input, o sea, lo que tú le estás dando como insumo al computador, día, minutos, rangos, si ustedes se fijan, 1145, 1214, lo que va en azul, son los rangos que se le van dando, mes, lugar, es decir, son indicaciones, son instrucciones que la programación le da al software para que pueda recibir la tabla, analizarla y generarnos las visualizaciones, que es lo más entretenido, digamos. Entonces, todo esto es un trabajo arduo, complejo, el proceso de aprendizaje, sobre todo para nosotros humanistas que no estamos acostumbrados con este tipo de lenguaje, es complejo, o sea, la curva de aprendizaje es alta, pero es lógica. O sea, en el fondo, cuando uno tiene esa mentalidad un poco matemática, que yo no la tengo, tengo que acudir mucho aquí a Seba, que tiene formación filosófica y humanista como la nuestra, pero que en el fondo se autoenseñó programación, al final uno se da cuenta que hay toda una lógica detrás de esto. Los de computación y los de ingeniería la entienden desde el primer día o antes incluso de entrar a la universidad. Y bueno, si hablamos de interdisciplina, esto sí que es interdisciplina. Esto ya no estamos hablando de un filósofo trabajando con el historiador trabajando con el de arte, o el de arte trabajando con el de literatura, que hay que hacerlo y es importante. Esto sí que es cruzar
cruzar el río a la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos en SEA una persona que reúne esa formación, digamos, computacional, matemática y también lingüística y también filosófica, así que es un poco más sencillo. Y aquí está el juguete. ¿Se fijan? Ahora no está interactivo porque este es un plano, vamos a ver si tenemos tiempo para echar a verlo, si tenemos buen internet y todo eso, pero esto es fundamentalmente lo que se ve. ¿Ya? Lo que estén viendo ustedes ahí son mapas de calor, súper intuitivo, uno se da cuenta que evidentemente lo de colores más suaves es donde hay menos incidencia regia, y los colores más intensos, como fuego, ¿no es cierto?, como naranjo, todo eso son lugares donde nos demuestran la presencia del monarca. Ahora, claro, cuando uno ve esto, y aquí quisiera darles tranquilidad a todos ustedes, aquí es donde el computador no te saca las conclusiones. Y es una cosa que nosotros insistimos mucho, lo vamos a mencionar mañana también en la presentación del libro, esto no reemplaza el trabajo humano. Esto lo facilita, esto lo hace más eficiente, esto te ahorra, lo voy a decir con mucho cuidado, un ayudante de ANIT, de un concurso. ¿Se entiende por qué? Porque en el fondo esto se puede hacer con mucha dificultad sin obtener estos mismos resultados en un plazo de 3 años, pagando a una persona que te lo haga. Y sin siquiera obtener estos resultados porque la visualización dinámica de mapas de calor, en el fondo tampoco es que se puedan generar de una manera manual. Digamos. O sea, efectivamente se necesita de software para hacerlo. Los números que ustedes ven ahí obviamente tienen que ver con lugares específicos donde hay mayor incidencia de la presencia del monarca, y lo que me pasa a mí, conectado con lo que les decía anteriormente, es que evidentemente mi cabeza al tiro empieza a hacer relaciones, claro. Porque como uno sabe la materia, claro, ustedes están viendo esto y dicen, ah, qué bonito, qué interesante, lo entiendo intuitivamente, pero en el fondo, claro, esto aplicado a cada una de sus disciplinas y sus especialidades hace que ustedes al mirar este mapa de calor o lo que sea que se produzca interactivamente para asistir a la investigación de ustedes, les haga pleno sentido. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo veo ese mapa de calor, inmediatamente pienso, bueno, aquí hay un conflicto sostenido entre el reino castellano y Navarra, que es el reino que está arriba, es más pequeñito que ven ustedes ahí. Por lo tanto, no hay tanto un acercamiento entre Alfonso VIII y Sancho VI de Navarra, pero sí hay, fíjense ustedes, en la frontera con León, una presencia regia tremendamente importante. Si ustedes hacen un zoom a un cierto periodo, se darán cuenta que hay una coincidencia y una correspondencia perfecta casi entre periodos de mayor conflicto, más álgido de conflicto fronterizo entre un rey y otro, y la presencia regia, sí es evidente. En el sur hay menos presencia regia porque todo lo que está al sur de Madrid fue conquistado por Alfonso VIII y era territorio musulmán. Entonces, evidentemente que hay menor presencia del monarca en un territorio que es de frontera, porque fue conquistado por el rey, y donde dice 44, por ahí está la presencia regia en lo que llamamos el Caput Castell, es decir, la capitalidad de Castilla, que es la ciudad de Burgos, que no está así designada. No es como que tú entres a Burgos en la época medieval y te reciba un pórtico diciendo bienvenido a la capital de Castilla. Estamos en Concepción, yo sé que esto fue el centro de Chile en algún momento, así que lo digo con mucho cuidado, pero no es eso, pero te lo dicen los números. Porque evidentemente si la corte va mucho a Burgos, muchos documentos se expiden ahí, el rey está recurrentemente volviendo a Burgos de campañas, de viajes diplomáticos y todo eso. Alfonso VIII no fue a las cruzadas, menos mal, porque si no, todo el mapa se nos pondría mucho más complicado. Pero en el fondo ya nada más mirar esto, uno empieza rápidamente a sacar ciertas conclusiones que evidentemente hay que trabajarlas más, y esa es la etapa que nosotros vamos a enfrentar ahora. ¿Ya? Así que la etapa que vamos a enfrentar ahora es una etapa de interpretación de estos datos dinámicos que nos da la plataforma para efectivamente ya escribir un paper, digamos, un artículo en alguna revista. Hay revistas especializadas de humanidades digitales, hay revistas también de historia medieval que están recibiendo artículos escritos por humanistas digitales, y también hay una revista que es de medievalismo digital, es decir, que recibe solo trabajos hechos sobre la Edad Media con humanidades digitales, y también de filosofía, de arte, lo que sea, pero del periodo medieval. Así, les paso el dato, digamos, están de avanzada las humanidades digitales en otros países, porque uno piensa, esto parece una locura, parece algo muy vanguardista, si ustedes quieren, pero la verdad es que hay doctorados en humanidades digitales funcionando hace 10 años y más, hay magíster en humanidades digitales en todas partes, y lo que yo estoy observando, y con esto ya voy concluyendo, es que aquí incluso en Chile, ayer, por ejemplo, yo leía el diario de una universidad que no voy a nombrar, pero decía perfil de egreso con humanidades digitales. Una universidad que queda en Valparaíso, por ahí, en esa zona. No es crítica, lo digo de manera muy positiva, lo encuentro excelente, pero me llamó la atención,
porque uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién está haciendo ahí humanidades digitales y todo eso? Pero yo creo que en Chile, dentro de muchos otros fenómenos, naturalmente, esto es algo que se viene. Esto no es lo único, evidentemente hay otros caminos de investigación, hay otros, está todo el tema de la interdisciplina, está todo el tema de la vinculación con el medio, ¿no es cierto? Que es importante que nos están diciendo que los humanistas de alguna forma nos vinculemos con el medio, están los criterios de acreditación, que cada vez nos están exigiendo que de alguna manera nuestra investigación tenga algún vínculo con el medio, tenga una salida a extensión cultural, por ejemplo, pero yo creo que dentro de esos fenómenos, el que nos va a atacar o abordar o abrazar, dependiendo de las disposiciones que uno tenga como académico, es el de las humanidades digitales. Así que yo llego hasta ahí. Yo no sé, tengo un video al final que se los quería mostrar, no sé si lo podemos ver, no sé si hay sonido. Sí, es un video muy cortito, Camilo, dura un minuto y medio. Es un poco lo que yo les acabo de comentar, pero he hecho video, que tiene el fin de difundir esto de la manera más simple posible para que las personas puedan ver esto y se enteren a buenas y primeras de qué va esto, sin tener que acudir a esta conferencia o a esta charla que hemos escuchado. Si no se puede ver, no importa, ¿eh? Sí, búscalo en internet. Está en YouTube también. ¿Sí? Debiera decir Monarquía en Movimiento, Laboratorio de Humanidades, quizá. Sí, no sé si lo pusimos. Eso probablemente te va a llevar a la página. Es bueno entrar a la página porque así ya podemos ver yo creo que en la página misma está encriptado el video. Y también está el mapa interactivo dinámico, así que podemos quizás ver las dos cosas de una vez, o quizás vemos, si ustedes quieren, vemos el mapa interactivo dinámico para que podamos jugar con él un rato y después vemos el video. El video es un añadido nomás, en realidad no tiene mucha relevancia. Ese es el proyecto. Entonces ustedes... No sé si quienes nos están escuchando lo pueden ver. ¿Sí? ¿Se puede ver? A ver si se puede bajar un poquito. Si bien esta es una explicación, Camilo, si puedes bajar. Claro, ahí está el video. No sé si lo quieres poner para que lo veamos rápidamente. Es cortito. En el fondo no sé ni siquiera si se va a escuchar, pero... Un poquito... No sé si internet. Si no, no importa, ¿eh? No pasa nada, sí. Pero ahí en el fondo explicamos. Es lo mismo que hemos planteado ahora, pero de manera mucho más condensa y pensado en un público general. Si quieren nos metemos a la plataforma, a ver... ¿Dónde está compartiendo el audio acá? Yo le decía a la Pilar cuando veníamos para acá que siempre nos tiran talla a nosotros porque en esta sesión algo falla tecnológico. Entonces, claro, porque la gente supone que los del laboratorio nos manejamos con todas estas cosas, pero yo tengo que confesarles que yo soy tremendamente torpe con estas cosas. Me encanta la humanidad digital y la he podido aplicar a mi investigación, pero manejarme en todas estas cosas que tienen que ver con Teams y con todo esto ya me cuesta bastante. Compartir. Incluir sonido. Ahora sí. Sobre sus locaciones y recorridos para que Sí, posteriormente muy bien, por ahí se parte. Ya, ahí deberían escuchar ellos. Pero no nosotros, ¿cierto? Bueno, pero yo Los reyes y las reinas en la época medieval, como hasta hace pocos siglos, se movían constantemente. No tenían una corte fija, sino que se trasladaban constantemente a todos los puntos cardinales del territorio de sus reinos. En el proyecto Monarquía en Movimiento del Laboratorio justamente muestra lo que sucede detrás. Nos hemos planteado la posibilidad de aplicar el trabajo con documentos, toda la parte humana, propiamente tal, que yo les vuelvo a insistir, a mí lo que me ha pasado con las humanidades digitales, a mí por lo menos me ha pasado, si no sé, Seba, si tú compartes la experiencia, es que te ayuda a entender justamente lo que es irreemplazablemente humano. Y eso lo encuentro súper interesante. Cuando tú te chocas con estos procesos, tú dices, que hay algo que el computador no puede hacer. Entonces te permite un poco ir tocando lo que es irreemplazablemente humano en la investigación. Como muchas cosas que nosotros hacemos que son, si ustedes quieren, como repetitivas y manuales, que uno dice, bueno, en verdad esto que hice, de metodologías más tradicionales. Me entretuve o no, pero lo podría hacer en un computador. Entonces lo interesante ahí es poner un poco así, bueno, que hay una parte que no lo puede hacer. Y en el fondo valorar eso especialmente como un factor irreemplazablemente humano en la investigación que todos hacemos.
El proyecto Monarquía Entonces en ya parece ser un Movimiento poco hablando implica de la todo lo que tiene que ver utilización de herramientas con el digitales, proceso de computacionales programación. y estadísticas a objetos de estudio humanistas, en nuestro caso, las rutas e itinerarios del rey Alfonso VIII durante su reinado. A través de Ya, muchas gracias. plataformas y lenguajes de programación como R o Python, hemos logrado visualizar las rutas y patrones de movimiento del rey durante su reinado. Bueno, llega hasta ahí, es muy cortito, sí, es un video que hicimos así como para hacer difusión. Y ya para terminar, solo si tenemos tiempo, no sé Sí, cómo sí. estamos tiempo, quizás podemos entrar por la plataforma y ahí no sé si con Camilo quieren ustedes... ¿se han fijado cuando hay como humoristas y llaman a gente así a la tarima como para contar algún chiste? No sé si ustedes quieren participar ahí en el uso de la plataforma, que es bastante simple de usar, es bastante intuitiva. Fundamentalmente gracias al trabajo que hizo Seba de incorporar estos paquetes de software que hacen que sea todo mucho más comprensible y más interactivo. Entonces, mira, ahí, si tú te fijas ahí, no, yo te voy a decir a cuál entrar. Mira, tú tienes el estudio es puro texto, explica cómo lo hicimos, es lo que ustedes escucharon, pero hecho un texto. El itinerario es solamente la tabla. O sea, que te muestra el lugar, latitud, es solo la tabla, o sea, es para descargarlo por si alguien en el fondo dice, ¿sabes qué? A mí no me interesan estas visualizaciones ni las georreferencias, me interesan otras cosas, se puede descargar. Ahora, hicimos una cosa bonita, ahí esas imágenes son de un signo rodado del documento de manuscrito de Alfonso VIII, el que está al medio es un sello de cera y a la derecha hay una moneda de la misma época, son toquecillos que uno le da, no sé, esto es lo que no hace el computador, ¿ya? Que hace que entonces, si tú entras al mapa, Camilo, ahí yo no... Tiene que estar bien internet, eso sí va a funcionar, pero vamos a ver cuánto se demora. Ahí está, y si tú bajas un poco, te vas a dar cuenta que en algún minuto se va a producir se va a representar el mapa, te dije, ahí está esperando para procesarlo, y en la esquina inferior izquierda van a estar los parámetros de búsqueda, ¿ya? ¿Y cómo se busca? Bueno, ahí está, te fijas, se busca por reino, se busca por rango de años, el rango de años está en la barra de abajo, o sea, si tú mueves eso, lo que te va a pasar es que te va a ir cambiando un poco la tabla, te va a ir mostrando, y si tú, Camilo, le sacas el clic arriba a los otros, donde dice Imperio Almohade y todo eso, solamente deja el reino de Castilla, que es obviamente el 99% de la itinerancia, como un poco para limpiar. Si ustedes se fijan, van desapareciendo. Además, lo interesante es que se hizo un trabajo de frontera, o sea, esto no es la España actual, estas son las fronteras de los reinos hispánicos en el siglo XII, y si te vas, déjale todo el rango completo, Camilo, simplemente porque ustedes puedan ver el mapa de calor, y te baja un poquito más, y ahí los parámetros de búsqueda, y más todavía, para buscar dónde está Cevita, un poco más arriba, el que te muestra el mapa de calor. Ahí está, el primero, perdón, ahí, apretar el primero. Eso, muchas gracias, Camilo. Entonces ahí te genera el mapa de calor, ¿se fijan? Y ustedes se pueden obviamente acercar, te puedes acercar y alejar. En la medida en que tú te acercas y te alejas, obviamente el mapa es dinámico, o sea, va cambiando. Y te va mostrando la incidencia, incluso si ustedes apretan esos castillitos, te da algo de información respecto a los lugares. Esos números que ustedes ven son la cantidad de veces que estuvo en todo el reinado el rey Alfonso de Castilla en ese lugar precisamente. ¿Ya? Y cuando ustedes ven obviamente más color es porque en el fondo hay un grupo de villas o aldeas más cercanas donde estuvo varias veces, entonces no te lo precisa tanto. Ahora tú te puedes acercar tanto como tú quieras, te fijas, eso te va generando, esa es un poco la interacción. Ahora uno podría estar con esto, no sé ustedes, pero yo todo el día, o sea, todo un fin de semana, o sea, imagínense no sé, quizás para algunas personas esto no es tan entretenido, pero para mí es realmente fascinante. Fíjense la frontera, es la frontera más o menos a la muerte de Alfonso VIII. Vemos que hay incidencia de la presencia regia incluso más allá de la frontera. Eso quiere decir, generalmente tiene que ver con campañas militares. En el paper que vamos a escribir hay que preguntarse esto, digamos, ¿sabes? Cuando el rey cruza las fronteras, ¿las cruza por qué? Muchas veces no es guerra, muchas veces es diplomacia. Lo hace para encontrarse con el rey de Aragón. Y efectivamente tú vas a la documentación y te das cuenta que se suscribió un tratado. ¿Ah? Eso es bastante obvio. Y después lo otro que tiene, Camilo, se pueden hacer muchas más cosas, y si tú te fijas también, tiene el itinerario anual, que llamamos nosotros. Yo le dije a Seba, podemos hacer un itinerario anual, es decir, que trace una línea por donde el rey estuvo en un año.
¿ya? Claro, no por los caminos, porque es imposible saber por dónde transitó un rey yo ahí tendría que ser, o sea, imagínense ustedes, pues imposible, o sea, ¿cómo? Ya no hay ninguna posibilidad, si las fuentes son escuetas y son mínimas, la posibilidad de saber exactamente el trazado, además que piensen que esto se hace a caballo o a pie. No es como hoy día, que hoy día tú le pones un Google Maps y dices, bueno, hay una carretera, pero incluso así una persona dice, yo no quiero pagar peaje y se va por otro lado, o sea, es imposible, no hay ninguna posibilidad. Pero sí, nosotros le pusimos ahí, Seba, en alguna parte, no lo estoy viendo ahora, que el trazado, si tú vas un poquito más abajo, Camilo, ahí está, en años, ¿te fijas? Dice, selecciona el año para un... Camilo. Esto es como las cartas, ¿se han fijado los magos? Que dicen, selecciona la carta que tú quieras. Eso tú le pusiste, ¿qué le pusiste? Yo no alcanzo a ver, 1162. 1162. Si tú te acercas un poco al mapa, te va a mostrar un trazado con líneas del trazado que hizo en 1162 el monarca, obviamente con líneas rectas que te van uniendo puntos. Pero aquí, fíjense, lo interesante no es tanto saber por dónde pasó exactamente, que es imposible, sino que más bien la distancia. Eso sí que lo encuentro interesante, fíjate. En un año promedio, eso no lo hemos conversado, o sea, pero en un año promedio, ¿cuánto es lo que recorre la corte? En un año, ¿ya? No va a ser exacto, porque obviamente el rey va caminando, va por los caminos, y obviamente que esto te traza líneas rectas. Pero hoy día uno metiéndose a Google te puede decir más o menos, tú le puedes poner incluso caminando. Entonces te hace un cálculo, siempre va a ser aproximado, siempre va a ser exacto de cuánto te demoras caminando desde Burgos a Soria, por ejemplo, o a Tarazona, da lo mismo, y ese itinerario te permite sacar promedios de recorridos anuales, cantidad aproximada de estancia del rey y la corte en un lugar antes que emprende camino al otro. No sé si alcanza a ver, Camilo, quizás si te vaya un poquito más atrás o más al norte, porque de repente, ojo, quizás 1160... Más adelante, cuando subimos. Sí, o quizás no es 1162, sino que otro, porque está como con líneas rojas. A ver, tírate 1188, que yo sé que es un año bien intenso del monarca. A ver, esas son las trampas que uno hace, porque uno conoce el reinado. Entonces, ahí está, mira ese año. ¿Ya? Ahí está. Incluso te aparecen números de dónde partió. Claro. O sea, te muestra la secuencia del lugar donde partió. Esos números que ustedes ven en rojo, con esas líneas, te va mostrando dónde estuvo el monarca, los puntos unidos, y el número te va mostrando de dónde partió y dónde terminó. Entonces el número más alto obviamente es que el rey concluyó en diciembre de ese año en tal lugar. Yo aquí hice trampa, obviamente uno conoce el reinado, entonces uno sabe que hay años más álgidos que otros. Pero claro, yo sin saberlo, lo había puesto en 1188, yo sabía que iba a aparecer en el mapa. Fíjense usted la cantidad de lugares, o sea, son casi 30 lugares donde estuvo el rey en un año, pensando en que el movimiento de la corte tiene su ritmo. Entonces, bueno, es un poco lo que yo les quería presentar, y se los quería presentar justamente porque, y agradezco mucho la invitación de Eber para hacer esto, porque más allá de los temores, más allá de los juicios o prejuicios que uno pueda tener respecto a la tecnología, yo creo que este tipo de cosas con ejemplos concretos, ¿no? Oye, mira, esto se puede, imagino tal vez, yo creo que van botando barreras respecto a lo que se puede hacer de las humanidades digitales, en este caso en georreferencia, en lo que se llamaría una cartografía digital, que yo no le he metido todavía el diente, pero lo voy a hacer cuando ya nos dispongamos a escribir un paper que la mitad está escrita, porque si ustedes se meten en el estudio, muestra todo esto, que todo el trabajo de la confección de la plataforma, libre, gratuita, se puede utilizar en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros tenemos una cierta reportería de la cantidad de horas de uso que se tiene en el mundo, y creo que esto va botando barreras, digamos, de alguna manera, y va minorando o matizando ciertos temores que uno puede tener respecto al uso de la tecnología y al uso, no de la inteligencia artificial, ojo, lo quiero decir claramente, sino que del análisis computacional de macrodatos para tener estas visiones más panópticas de vuelo de pájaro que nosotros no los podemos tener. O sea, claramente cuando un pájaro vuela, no ve el detalle, pero sí ve cosas mucho más globales y panópticas que uno no está capacitado para ver, bueno, por nuestra condición humana, que nos permite profundizar, nos permite penetrar en los temas y realmente llegar hasta detalles realmente maravillosos, pero hay cosas que el computador hace mejor y más rápido que nosotros, digamos, que eso, sobre todo que implica el análisis de macrodatos. Entonces yo quería traerles este ejemplo sencillamente para que ustedes vean las posibilidades. Este es un proyecto propio del Laboratorio de Humanidades. Uno dice, bueno, publicamos un libro que ustedes probablemente, si van, lo van a tener la posibilidad de conocerlo mañana, pero el libro recoge iniciativas
no es de nosotros dos también, Sí. pero de otros autores de América Latina. Pero este es un proyecto propio del laboratorio, y nosotros lo quisimos hacer un poco como para poder predicar con el ejemplo. A una cosa es hablar de humanidades digitales, como lo están haciendo algunas universidades aquí en Chile y afuera, y otra cosa es hacer humanidades digitales. Entonces, un poco eso es lo que les quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, Juan Sebastián. Me gustaría decir algo, pero yo creo que al final, antes le vamos a dar, por cortesía, la palabra a las personas que están conectadas. Si alguien quiera hacerle alguna consulta al director de Humanidades, del Laboratorio de Humanidades, o bien acá a las personas que están también presentes. Así que vamos a ver el chat. Maximiliano, el profesor, ahí señala muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Max. Saludos. Bueno, a mí me gustaría felicitarles nuevamente porque aquí hay muchas cosas en juego, ¿cierto? Hay interdisciplina, se rompe con esa barrera de la tecnofobia que me mencionaban al principio, sobre todo que a veces se da como casi por defecto a la gente que es de humanidades. También hay un trabajo muy enriquecedor en cuanto al nicho específico de la historia, porque parece ser que hay ya una simbiosis entre la máquina y la mente, y en este caso entre el equipo, porque ustedes hacen una suerte de dron de viaje en el tiempo, donde se pueden estacionar, y hemos visto que aquí puede haber un campo ilimitado de investigación, ¿cierto? Como una mina, es como una mina para luego extraer papers, Claro. podríamos decir. Exacto. Y aquí hay personas que están conectadas de bachillerato en humanidades, de literatura, filosofía. Invitamos también a otros alumnos. Aquí pueden ver profesores también de esas áreas de formación integral. Entonces, me gustaría saber si ustedes pueden dar un consejo a estos jóvenes que, obviamente, la mayoría sabe que la universidad no solamente se va a sacar un título, ¿verdad?, o a obtener unas notas, sino que la universidad compleja debe tener investigación, debe estar involucrada con el entorno. Así que no sé si ustedes les podrían dar algunos tips o consejos a todas estas personas que están estudiando humanidades, literatura, filosofía o bien otra área. No sé, apartamos por usted, yo he hablado mucho. Yo voy a decir algo, pero después... Sí. No, bueno, como consejo, porque yo soy filósofo de formación, y esta herramienta las vi cuando me empecé a hacer otro tipo de preguntas. O sea, de alguna manera se me abrió el hambre de conocer otras cosas cuando vi que estas herramientas estaban disponibles y obviamente tuve que perder el miedo. A mí me costó poco porque yo vengo de la filosofía y mucha lógica, y bueno, soy lingüista clásico, latín, griego, entonces tengo la cabeza cuadrada en ese sentido. Sí, me costó poco, porque es un idioma finalmente. Programar es hablar un idioma nuevo. O sea, hay que perder el miedo, y se puede. Y un no sé si consejo, pero una nota al pie, es que, como dijo Samuel varias veces, esto no reemplaza la labor de un humanista o de un investigador. O sea, de alguna manera, si uno diseccionara una investigación en introducción, en metodología, resultados y discusión, esto es metodológico. O sea, esto lo que ayuda es ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar cerebro humano, pero, y bueno, efectivamente, como dice Manuel, hay cosas que simplemente no se pueden hacer de otra manera. O sea, uno podría hacer un mapa de calor a mano, pero que sea interactivo, eso sí, se tendría que tener un libro de 10.000 páginas. O sea, hay cosas que simplemente no se pueden hacer en el formato soporte papel. Entonces, de alguna manera, esto no viene a reemplazar la pregunta inicial, que eso es súper importante. O sea, esto, de alguna manera, yo estudiaría la parte metodológica, abrir preguntas corresponde al investigador, y obviamente la parte de conclusiones y resultados también corresponde al investigador. O sea, el software, las plataformas entregan estas visualizaciones, pero cuán sustantivas sean para responder estas preguntas que uno se hizo, es justamente vuelve al investigador. Entonces, esto no es reemplazo, esto es una ayuda metodológica. Lo que sí uno podría ver, y lo que le pasó a José Manuel, es que de alguna manera uno ve, esto también puede ser otras preguntas, que probablemente en un formato más análogo yo no me hubiera hecho. De alguna manera, contesta ciertas preguntas que no se puede hacer y abre nuevas preguntas, porque probablemente José Manuel, ahora viendo esto, dice 5 preguntas iniciales, ahora me dan ganas de hacer 10 más, porque nunca lo vi hecho hasta que lo veo, y ahora sí que me dan ganas de hacerle muchas más preguntas. De alguna manera, abre nuevas preguntas, responde a preguntas que nos hacemos, pero en mi opinión, y no sé cuándo avanzaste la inteligencia artificial en 5 o 10 años más, no nos reemplaza. O sea, el juicio experto de un lector, de un especialista en un tema, es inevitable. Así que el llamado es como abrirse a la transdisciplinaridad, en verdad,
como dice José Manuel, no solamente la transdisciplina dentro del campo humanista, que es algo que uno está más abierto, sino que cruzar la facultad al frente, a medicina, a astrología, a ingeniería, a astronomía, porque los caminos son ilimitados. Es una muestra de una cosa cartográfica que yo me tuve que introducir. Justamente lo hicimos con José Manuel. Yo soy filósofo, soy lingüista, y tuve que aprender un montón de historia, leer todo lo que José Manuel me comentaba para de alguna manera conversar el tema y diseñar mapas y conversamos los límites de los... Eso tuvo que programarlo. Así que fue un aprendizaje como muy de ida y vuelta. A mí me sirvió un montón, a él también. Imagínense la potencia de unir 2 o 3 áreas de especialización. Un ingeniero, un psicólogo, un humanista. O sea, esto no tiene límite de alguna manera. ¿Sí? Sí, yo agregaría justamente algo. La palabra que más mencionó Seba en la respuesta es la palabra pregunta. Y yo sé que varios de ustedes son filósofos. Qué importante es enseñarle a nuestros estudiantes a hacer las preguntas correctas o interesantes, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que se plantea en nuestras disciplinas es que lo que importan son siempre las respuestas, ¿no es cierto? Y yo creo que en parte, y no lo digo yo, lo he escuchado de muchos otros filósofos, yo soy historiador, es que la educación consiste en formar personas que se hagan las correctas preguntas, porque la verdad es que cuánto tiempo hemos perdido a veces formulando la pregunta incorrecta sobre un fenómeno. Pregunta incorrecta estoy hablando desde el punto de vista epistemológico, no desde el punto de vista moral, naturalmente, pero en el fondo qué importante es formar en ese espíritu crítico del que tanto hablamos, ¿no es cierto?, en que los estudiantes formulen preguntas correctas, porque ahí es donde está un poco lo que nosotros decíamos que es aquello irreemplazablemente humano, y que la máquina, claro, tú le puedes pedir por inteligencia artificial a la máquina que haga preguntas muy inteligentes y va a ser estadística, o sea, te va a tomar todo lo que hay en internet a hacer preguntas, pero la verdad es que esto es fundamental, o sea, para hacer un buen proyecto de humanidades digitales, lo más importante es el set de preguntas que tú te hagas, que se traduzcan en las instrucciones, en los prompts, en el comando que tú le das al computador para analizar. Lejos, está lejos. Yo estoy absolutamente convencido que un set de preguntas inadecuadas no habría terminado generando este mapa interactivo respecto al mismo fenómeno y utilizando el mismo tipo de software. Entonces, hay algo realmente irreemplazablemente humano y que tiene mucho que ver con lo que dice Seba, que repite mucho la palabra preguntas, hacerse preguntas, y preguntas que además te llevan a lugares insospechados, porque tú partes el proyecto y tú dices, mira, yo me imagino, yo cuando partí el proyecto, yo me imaginaba el mapa interactivo. O sea, imagínense la emoción mía cuando lo vi, porque en el fondo tú te imaginas algo y después sucede. Yo te lo vi todo eso. Pero ver el mapa ya hecho me evocó una serie de preguntas que yo no me habría siquiera planteado si no habría interactuado con el mapa. ¿Ya? Y eso que nosotros en realidad no hemos emprendido la segunda parte del proyecto, que quizás es la más, no sé si la más interesante, pero es la más ambiciosa, digamos, que llevar esto a un paper, que llevar esto a conclusiones. Entonces, esas conclusiones van a nacer a partir de preguntas que inicialmente no nos hicimos, pero que fueron surgiendo en el camino a la medida en que fuimos interactuando con el mapa. Entonces, eso es lo interesante de las humanidades digitales, es que se produce una simbiosis entre el trabajo humano y el análisis computacional, pero que genera nuevas preguntas y por lo tanto nos lleva a un campo epistemológico hasta hoy inexistente. Yo sé que me estoy metiendo las patas a los caballos acá, pero usted me entiende, o sea, nos lleva a ámbitos que nosotros antes no habitamos con nuestros estudiantes y nuestra investigación porque no contábamos con este tipo de dimensión investigativa. O sea, cuando uno ve un mapa dinámico, un mapa de calor, cosa que el cerebro humano no puede procesar por sí solo, por su naturaleza, te lleva a ámbitos de visualización de datos y macrodatos que te permiten de repente evocar nuevas preguntas. Y eso es lo fascinante. Y por eso con esto ya termino. Las humanidades digitales se han concebido, y yo tendría cuidado con esto, porque yo todavía las veo en un campo muy instrumental, medial, como una transdisciplina en sí misma. Hasta el punto que hay declaraciones, por ejemplo, la Declaración de París, que se hizo algunos años, donde hablan ya de las humanidades digitales como una transdisciplina, o sea, ya despojada prácticamente de la formación disciplinar que nosotros recibimos en su momento y impartimos a nuestros estudiantes. Yo tendría un poquito más de cuidado con eso. Creo que hay que mirarlo con mayor atención. Pero esta generación de nuevas preguntas, sin duda alguna, que nos permite transitar hacia campos que podrían estar dentro de nuestras disciplinas, pero que son hasta ahora insospechados. Por lo tanto, la pregunta es fundamental como elemento en los proyectos de humanidades digitales.
Perfecto. Bueno, con Camilo también hemos estado a veces indagando en el humanismo digital y en algunos papers de Luciano Floridi, de donde hemos visto algunos elementos, cómo se vincula con la filosofía. Entonces, bueno, agradezco porque todo lo que usted ha mencionado alude a algo insospechado, ¿cierto? Una arqueología de saber, se aumentan las capacidades del ser humano, y sobre todo si el ser humano se hace buenas preguntas y tiene habilidades, eso como que duplica o triplica las capacidades del producto. Bueno, hay una persona que quiere hacer a propósito de preguntas, una consulta. Le vamos a dar la palabra a Felipe Vargas. Yo creo que con esa intervención ya podríamos darle descanso porque vienen viajando nuestros expositores. Así que le cedemos la palabra, estimado Felipe. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, en primera instancia, agradecer la invitación y sobre todo la presentación de José Manuel Cerda. La verdad que es bastante interesante, genera una proyección bastante enriquecedora, sobre todo para aquellos que nos encontramos realizando alguna investigación. De manera personal, yo me encuentro realizando mi doctorado en el pensamiento filosófico liberal de Francisco Bilbao Barquín, y mi consulta va en, ¿es posible de alguna manera am, aprovechar esta información o esta aplicación de humanidades digitales para proyectarlo en otro trabajo, como es mi caso? Lo proyecto porque Francisco Bilbao es un personaje de la historia dentro de la misma filosofía moral bastante interesante, y más aún si lo vemos desde la proyección de la historia de las ideas, cómo va trasladándose en diferentes zonas, el impacto que tiene eh, la ética política y moral en Francia. Entonces, para mí resulta muy productivo, quizás, aprovechar esta instancia, esta idea que nos proyectan ahora, y quizás vincularlo con otros proyectos. Mi pregunta va, ¿es posible quizás tomar esta idea y proyectarlo con otras investigaciones, o aún está en etapa de inicio para hacer esto? Sí, Felipe, bueno, respondemos los dos. Sí, Sí. sí. Mira, nosotros hemos venido a Concepción, entre otras razones, justamente a realizar estas asesorías o consultorías o sesiones, digamos, donde lo que hacemos justamente es responder lo que tú preguntas. Así que muchas gracias por tu pregunta. Nosotros cobramos, ¿cuánto estamos cobrando? Como $10 los 15 minutos. No, broma. No, nada. No, pero Felipe, de todas maneras, y mira, date cuenta lo elásticas, lo adaptables que son las humanidades digitales, que mientras tú me hablabas, a mí se me ocurrieron dos cosas. Y eso que no soy filósofo de formación. Y no conozco, lo había escuchado, pero nunca no he leído nada del autor que tú señalas. A mí al tiro se me ocurren dos cosas. Al tiro. Que es tomar el corpus documental, no sé qué tan amplio es el corpus documental de tu autor, pero que en términos de análisis estilométrico, ¿ya? Es decir, las palabras que usa, los conceptos que usa, porque evidentemente la estilometría nos habla de los conceptos que usamos. Y los conceptos que usamos, ¿qué nos dicen? Nos hablan de una filosofía, de una manera de mirar el mundo, ¿ya? Y que puede darse por supuesta con un análisis humano, y el computador te dice, cuidado, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo, Felipe, que te va a servir para tu autor, para que lo pienses, de alguien súper conocido como Shakespeare. Gracias a las humanidades digitales, se ha podido determinar que ciertas obras de Shakespeare que se tenían dramas, en verdad son comedias. Qué fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? No es que el computador te diga, te voy a electrocutar si dices lo contrario, pero el computador te dice, ojo, que estoy analizando todo el corpus entero de las obras de Shakespeare entera. El computador te lo hace en 6 segundos, en 8 segundos, te analiza Shakespeare completo. El escáner. Ponle 10 segundos. O si el internet no está funcionando bien, 15, no sé. ¿Y qué es lo que te arroja el computador? El computador no te saca las conclusiones, te dice cuidado. Porque por un tema de estadística, de uso de palabras y conceptos, esta obra A se parece mucho más a la C de lo que la C se parece a la F. Y resulta que la C y la F eran comedias y la A y la B eran tragedia y drama. Entonces hay que tener cuidado. En el autor que tú mencionas, yo, por ejemplo, aplicaría dos tipos de cosas. Un análisis estilométrico de corpus, que te permite establecer, Felipe, el estilo estilométrico, la forma de escribir conceptual, es decir, la recurrencia de conceptos, lo que te va permitiendo un poco ir olfateando más allá de la intuición, más allá de tu juicio crítico como investigador, que repito, es irreemplazable, te va a dar una visualización de los conceptos más recurrentes, del estilo de escritura del trabajo. Y el otro que se me ocurre, Felipe, es el de nodos, que se llama, de redes. ¿Por qué?
Porque si tú utilizas humanidades digitales para establecer redes, ¿qué es lo que hace las humanidades digitales? Tú haces un Excel, por ejemplo, con todo el corpus epistolar, ¿ya? Quiere decir, las cartas que se escribieron tales filósofos en el siglo XVIII, y tú puedes establecer redes de influencia, redes de relación, ¿ya? Y uno lo va a decir, ustedes que son especialistas en sus temas, claramente Voltaire y tal persona se relacionaban mucho, sí, pero es que es distinto que el computador te arroje una visualización de los nodos de redes, porque resulta que en esa visualización van a aparecer otros autores que tal vez tú no considerabas tanto, y en una visualización interactiva panóptica, es decir, de todas las cartas escritas por un autor a todos los autores con los que se relacionó, tú de repente puedes descubrir que Voltaire se relacionaba mucho más con una persona que con la otra, ¿ya? Y puedes hacer relación, y los nodos además te acercan conceptualmente a receptores de cartas, digamos, o sea, se puede aplicar un doble análisis de nodos y redes con un estilo, con un análisis estilométrico, lo que te haría incluso permitirte descubrir ciertas relaciones epistolares en base a convicciones conceptuales, por ejemplo, de la filosofía. ¿Ya? Sé que me estoy metiendo en un ámbito que no es el mío, yo soy historiador, pero de todas maneras, Felipe, yo te digo que lo que, así, solamente de una manera torpe, inicial, intuitiva de mi parte, yo te digo que el proyecto que tú tienes, sobre todo si tienes un corpus documental amplio, digamos, yo haría un análisis estilométrico para ver qué conclusiones conceptuales te puede arrojar una visualización interactiva, y un análisis de nodos y redes para poder determinar ya con un análisis computacional las evidencias que tu autor tuvo en otros autores que confirmen el trabajo humano de investigación, o que te lleven al lugar insospechado. No sé, Seba, si tú... Sí, yo había pensado en un par de ejemplos muy parecidos a los de José Manuel. Claro, por supuesto, algo geográfico, yo no sé, parece que el ejemplo yo tenía que ver con geográfico. Ahora, si el movimiento de Bilbao es trascendente para su vida, su idea, bueno, podría ser, como Darwin, por ejemplo. Ahora, si es un filósofo que escribía en su habitación, probablemente situarlo geográficamente no es tan relevante. O sea, de alguna manera, qué herramientas usa uno para ciertos autores, ciertos temas, tiene que ver con lo que uno quiere descubrir. Probablemente un explorador del siglo XVIII es mucho más relevante el movimiento y mucho más relevante ocupar mapas que para un filósofo como Kant, no sé, que estuvo siempre en Königsberg, que no se movió nunca. Entonces uno diría, tendría que moverse la torre del reloj, se rechaza a la Universidad de Königsberg. Entonces, de alguna manera, las herramientas uno las va utilizando dependiendo de lo que uno quiera responder. Ahora, evidentemente, como estamos hablando de texto, lo que uno automáticamente piensa, y yo como lingüista obviamente lo pienso también, es análisis de corpus, o sea, de texto, y ahí está, bueno, lo que decía José Manuel, rastrear de alguna manera las obras o las cartas a quienes están dirigidas. Incluso nosotros estamos trabajando ahora con la Araucana y con la histórica traducción del Reino de Chile, de Alonso Valle, y un juguetito que se nos ocurrió, porque tenemos los textos completos digitalizados, y en un momento se me ocurrió ver si hay coincidencias. ¿Ah? O sea, de alguna manera, si Alonso Valle cita consciente e inconscientemente a Alonso Arcilla. Y evidentemente hay citas en que Alonso Valle dice, como dice la Araucana, etcétera, pero encontramos algunas citas que eran líneas textuales, o sea, lo que dice el computador, acá hay 3 o 4 palabras que son idénticas y que son citas, pero que no son citas. O sea, de alguna manera hay influencia, o sea, claro, no podría decir es plagio, o decir, acá hay una influencia incluso inconsciente de Alonso Valle, porque dijo, yo me acordé y voy a escribir como lo leí alguna vez. Entonces, es influencia. Entonces uno puede, de alguna manera, lo que yo pienso, rastrear las influencias filosóficas de Bilbao, de la Ilustración, etcétera, y pescar todo un corpus de Rousseau, de Voltaire, etcétera, y ver cuánto matching hay. De alguna manera, cuáles son las influencias filosóficas de Bilbao haciendo este matching, que es una tarea preciosa, sí, porque es más allá de lo que uno espera declarativamente. Es decir, no, evidentemente toda la ilustración chilena está imbuida del ambiente ilustrado europeo, pero no, acá hay una cuantificación. O sea, hay un 5% de la obra de Bilbao, de no sé quién, que está imbuido por la obra de Voltaire, Rousseau, etcétera, y eso es cuantificable y buscable. O sea, de alguna manera es cuantificar y basar en datos, intuiciones o lecturas que uno le va quedando en la mente, pero que uno no puede absorber todas, como dice José Manuel. O sea, uno dice, esto yo lo leí, yo me acuerdo que lo vi en el libro tercero de la Araucana. Bueno, acá está todo al mismo tiempo, así como aquí ahora, y lo busco ahora. Eso es muy potente.
Bueno, te agradecemos, Felipe, por tu pregunta y sirvió bastante tu pregunta para poder poner más en situación a la propuesta. Así que, bueno, también le damos las gracias nuevamente al director de Laboratorio de Humanidades por su visita y a Sebastián, que es parte de su equipo. Y les dejo acá mi correo para cualquier pregunta o también para enviar la presentación. Así que gracias también a las personas que están acá presentes. Hasta la próxima. Esta ha sido Sesiones de Diálogo. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias. A usted.